Aparentemente es por no utilizarla. Eso es lo que entiendo. Sin embargo, entremos en materia. Estamos, según el contenido del programa, estamos en la prueba. Nos quedamos... Nos tocaría el procedimiento probatorio. Eso nos tocaría. Solo para que me ayuden. Nos tocaría... Sí, va. Muy bien. Entonces, continuemos. Y disculpen nuevamente lo tarde que me conecté, pero... Muy bien. Cuando hablamos específicamente de lo que es el procedimiento probatorio, en términos generales es que todos aquellos actos de la prueba deben realizarse en la sede o en el local del tribunal. Asimismo, estas pruebas deben de practicarse dentro de los límites que la ley establece, es decir, dentro de los plazos que la ley otorga. Porque si no lo hacemos dentro de esos plazos que la ley nos da esa opción, vamos a tener el inconveniente de que nos va a precluir nuestro derecho y por consiguiente va a pasar esa etapa procesal y vamos a tener consecuencias porque las pruebas no van a ser propuestas y aportadas y aceptadas por el órgano jurisdiccional competente. Recuérdense que tenemos que solicitar cuando presentemos en la demanda cuáles son nuestros medios de prueba. Hacemos constar cuáles son cada uno de ellos, los individualizamos y se los ofrecemos al órgano jurisdiccional. En igual condición le toca a la contraparte. Al momento de oponerse, ellos también van a presentar todos los medios de prueba. Y generalmente lo que hace el órgano jurisdiccional a través de su titular es que hace ese análisis, ese estudio, eh, con el propósito de emitir la sentencia, que es la última etapa dentro de un proceso normal. Pero el procedimiento probatorio lleva inmerso varios aspectos. Uno, que la prueba tiene que realizarse en la circunscripción del tribunal. Dos es que las pruebas deben practicarse dentro de los límites que están previstos en la ley, dentro de los plazos. Esto es la etapa probatoria. En este caso, cuando se inicia el proceso, se hace una formulación de peticiones generales. Creo que les puse y lo esquematicé. Eh, Petición de trámite y petición de fondo. En la petición de trámite, ahí es donde en términos generales se hace eh, la concatenación de que la prueba tiene que ser propuesta y admitida por el órgano jurisdiccional. Entonces, el procedimiento probatorio se lleva a cabo después del procedimiento alegatorio y antes del procedimiento de conclusión, que es la sentencia. Para tener mayores elementos de juicio, vale la pena determinar cuál es la proposición de los medios de prueba. ¿En qué consiste precisamente ese acto? Este acto procesal es donde las partes intervienen dentro del juicio y las partes solicitan la realización de las pruebas en el entendido que estas pruebas que están presentando son pertinentes. Es para su defensa. Es el propósito hacer valer su derecho y están protegiendo sus intereses. Y esto tiene que ser congruente
con los hechos, porque los hechos que se argumentan en la demanda o en la contestación de la demanda tienen que ser objeto de ser probados. Es decir, si se argumentan determinados hechos, los mismos tienen que probarse. En caso contrario, esa proposición de la prueba que se hace, si no es congruente, no tiene un vínculo directo con los hechos, el inconveniente va a ser de que va a haber una incongruencia y el juez no va a tener elementos de juicio para hacer ese análisis determinado. Entonces, sugiero que cuando hagamos la proposición de la prueba, ¿sí?, lo hagamos que sea congruente con los hechos que estamos argumentando. No podemos pedir declaración de parte si no hacemos ver dentro de los hechos que se necesita que se pronuncie el demandante o el demandado. ¿Sí? Si ustedes solicitan en los hechos, hacen esa relación de los hechos, esos argumentos donde es prioritario que se le escuche a él, tienen que solicitarlo en la prueba. Tienen que proponer la prueba de confesión de parte. Entonces, en conclusión, la proposición de la prueba es un acto eminentemente procesal en virtud del cual las partes intervienen dentro del proceso donde solicitan la realización de las pruebas que para ellos son pertinentes en defensa de sus intereses, en defensa de sus derechos, y estos hechos que son argumentados en la demanda o en la oposición de la demanda tienen que ser coherentes con las pruebas que se están proponiendo. Si seguimos con el contenido del programa, entramos al ofrecimiento de la prueba. ¿En qué consiste el ofrecimiento de la prueba? Desde el punto de vista del derecho, aquí es donde las partes llevan a cabo, anuncian qué pruebas están ofreciendo sobre el asunto principal, sobre el conflicto que existe, también sobre los hechos que se están argumentando. Si en un momento no se ha ofrecido una prueba, el juez no la va a tomar en consideración. Aunque ustedes la adjunten a su memorial, pero en un momento no se le ofreció al juez, porque se les pasó, porque no lo quisieron hacer, por cualquier situación, entonces el juez no la va a aceptar. No solo tienen que proponer la prueba, tienen que ofrecerla. Estas son etapas que se dan en el momento de que se están aportando los medios de prueba en la audiencia. Y lo que es cierto es que tiene que ser este es un requisito esencial, y tenemos que poner la palabra que diga ofrezco prueba en la demanda o en la contestación de la demanda. Ofrezco prueba. Tiene que consignarlo en el escrito, porque si no se consigna, no lo están ofreciendo. Por consiguiente, los argumentos o los hechos tienen que ser congruentes con las pruebas que están proponiendo. Después tiene que ofrecer la prueba, pero con la advertencia de que al momento de presentar la demanda o en la oposición de esa demanda, tiene que consignar en su memorial ofrezco prueba. Entonces llevamos dos etapas. Una es, propongo estas pruebas congruentes con los hechos, ofrezco estas pruebas con esa adición
de la palabra ofrezco pruebas. Después viene la petición de la prueba. Ya las propuse, ya las ofrecí y mi prueba tiene que ser solicitada como medio probatorio. Tiene que admitirla. Es decir, que los medios de prueba son elegidos por las partes para que produzcan la prueba más conveniente dentro del procedimiento que la ley señala. ¿Cuáles son los medios de prueba que son convenientes, que son idóneos, que son pertinentes, que son eficaces? Dependiendo cuál va a ser su defensa o su oposición. Pero lo que tiene que haber es que en el apartado de peticiones, ¿sí?, tiene que decir que se tenga por admitidos los medios de prueba. Entonces, tenemos que propusimos la prueba, la congruencia de los hechos con los medios de prueba. Ofrecimos la prueba, le decimos al juez en nuestra demanda y en la contestación que ofrecemos prueba. Después, esa prueba que estamos ofreciendo tiene que ser congruente con la petición, porque en la petición ustedes están expresando que se le tengan por admitidos esos medios de prueba. Tienen que solicitarlo. Si en caso contrario no lo soliciten, el juez no sabe qué es lo que están ustedes requiriendo. Entonces, estas son etapas que son congruentes una con otra, que están debidamente vinculadas. Obviamente, para ser más explícito y un ejemplo, es en el momento de que ustedes presenten una demanda o que empiecen lo que es lo procesal, propiamente ya en la práctica o en las clases ya procesales les van a decir cuáles son esas etapas que se van desarrollando dentro del ofrecimiento de la prueba. Ahora bien, ya lo solicitamos. Ahora viene el diligenciamiento de la prueba. Pregunto, ¿quién lleva a cabo esa diligencia de la prueba? El juez. Los abogados son quienes presentan los memoriales, ¿sí? ¿A quién tenemos que convencer? ¿Quién tiene que verificar la prueba? Es el juez. Por consiguiente, podríamos decir que el diligenciamiento de la prueba es aquel conjunto de actos que son necesarios, que hay que cumplir para que sean incorporados dentro del expediente procesal y que sean presentados como medios de convicción. La ventaja del diligenciamiento de la prueba, o se le llama también práctica de la prueba, es como ya hicimos la petición y el juez ya accedió, tenemos que diligenciarlos. Si hay un reconocimiento judicial, lo van a diligenciar. Si hay un pliego de posiciones, lo van a diligenciar. Entonces, esto es eminentemente necesario, ¿sí?, llevarlo a cabo. Y vuelvo a repetir, todas estas etapas se dan en esa audiencia. En la primera audiencia, cuando se comparece, cuando viene el procedimiento probatorio y el juez le va haciendo constar cada una de esas etapas y uno tiene que ir aportando, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado,
tenemos que ser congruentes. Ahora amarremos hechos, pruebas, petición. Porque si ustedes no piden que se tenga por ofrecido los medios de prueba y que se incorporen dentro del proceso, no lo van a hacer, el juez no lo va a hacer. Nosotros es lo que tenemos que pedir. ¿Quién lo que lo tiene que admitir? El juez. ¿Sí? El juez es el que va a admitir la demanda. El juez es el que puede rechazar la demanda. El juez es el que va a hacer ese análisis de todos los medios de prueba, tanto de la contestación como de la demanda. ¿Sí? Y ahora, ¿cuáles son los caracteres del procedimiento probatorio? ¿Cuáles son los caracteres del procedimiento probatorio? Esto específicamente es que la prueba tiene que ser fiscalizada. ¿Quién fiscaliza la prueba? Pregunto. Los peritos fiscalizan la prueba. Ellos aportan prueba. Ellos pueden aportar medios de prueba, pero ¿a quién le toca fiscalizarla? El juez. Solo el juez la va a fiscalizar. Yo parte procesal puedo fiscalizarla si se está llevando a cabo bien. Puedo hacerlo. Recuérdense que formo parte del proceso. Entonces, independientemente de que el juez tenga esa facultad, también las partes tienen esa facultad de fiscalizarla, que se lleve a cabo conforme fue lo pedido y fue lo admitido por el juez. Porque no se puede llevar a cabo una prueba si no fue solicitada. Entonces tengo que fiscalizar que si la contraparte la pidió, pues la lleve a cabo el juez. Por consiguiente, desde mi punto de vista, ambas partes tendrían que fiscalizarla. No solo el juez, sino que el adversario. Y todo esto se lleva a cabo en todo momento desde que se presenta la prueba, porque usted está allí. Desde que se incorporan los medios de prueba en el juicio, usted va a estar presente y usted tiene ese derecho de fiscalizarla. ¿Qué pasa si ofrecieron, ejemplo, como testigo a una persona, pongámosle una letra A, pero al momento de identificar el testigo es B? Esto es congruente. Usted se puede oponer porque nunca fue presentado como testigo. Nunca fue admitido por el juez como testigo. Entonces, por esa facultad que usted tiene que fiscalizarla y oponerse que se lleve a cabo cuando el propuesto y el aceptado fue A. Pero están presentando a B. Por ello, hay que tener cuidado y estamos en nuestro derecho de estar presentes para entender y comprender de que el ofrecimiento de las pruebas son congruentes con lo que se argumentó, con lo que se presentó, con lo que se pidió y con lo que aceptó el juez. ¿Sí? Entonces, esta facultad de fiscalizar se da en todo el proceso, desde el momento que se incorporan los medios de prueba al juicio y desde el momento
de que el juez los admitió. Por consiguiente, las declaraciones o confesiones del adversario, usted puede fiscalizarlas, porque estas producen plena prueba dentro del proceso. Y habrá que estar ahí para ver cuáles fueron los medios de prueba que propuso la contraparte, cuáles fueron los que el juez le aceptó, le admitió. Y esos son los que se tienen que diligenciar. Y entre los caracteres de lo que es el procedimiento probatorio radica específicamente esa facultad que tienen las partes procesales de fiscalizar la prueba conjuntamente con el juzgador. ¿Sí? Muy bien. Entremos al otro punto donde dice la prueba producida en otro juicio. Recordemos que cuando hablamos de la prueba producida en otro juicio, la consecuencia que lleva es que cuando se trata de juzgar las pruebas producidas en otro juicio, y en especial aquellas pruebas que son producidas en un juicio penal, estas pueden llevar consecuencias patrimoniales y se pueden hacer efectivas en un juicio civil. Es decir, si una persona robó un bien inmueble, robó un bien, entonces ahí es objeto de un delito. ¿Sí? Y ese bien, si la persona fue condenada porque sí se tipificó como un delito, entonces esta misma prueba sirve para que ese bien sea restituido, sea devuelto. No solo es que se le tipifique como un delito y que tenga una pena, pero ¿y el bien? ¿Su patrimonio? Tiene que devolvérselo. Entonces, como el juez lo condenó, esa prueba, donde está la condenación, donde está esa sentencia de condena, le va a servir en el ramo civil para presentarlo y demostrarle al juez que él fue quien cometió el hecho ilícito. Él transgredió una disposición legal desde el punto de vista penal y que usted solicita que se le restituya el bien. Entonces, aquí es cuando se produce una prueba en otro juicio, de penal, condenado, y a civil, la restitución. Se le da mucha validez en algunos casos cuando esas mismas pruebas pueden apoyarse con esa sentencia emanada por el órgano jurisdiccional, porque fue condenado. El inconveniente sería si es absuelto. Entonces se creería que él no tiene el bien. ¿Cómo vamos a demostrar si no cometió el delito? ¿Qué es lo que nos va a servir para producir la prueba en otro juicio? Es la condena, es la sentencia. Pueden solicitar una certificación de esa sentencia y la adjuntan y se van a la vía civil y presentan ahí su demanda, que le restituyan el bien. Muy bien. Veamos la prueba en el proceso penal. ¿A quién le corresponde la prueba, presentar la prueba en el proceso penal? A las partes.
MP. Aquí no solo es la obtenida por el MP. Claro que el MP forma parte de, y él tiene que presentar los medios de prueba, ¿sí? Pero también ese medio de prueba puede ser presentado por el agraviado, ¿sí? Entonces, porque recordemos que hay querellas donde precisamente un agraviado presenta ante el órgano jurisdiccional, ¿sí? Y tiene que presentar los medios de prueba. Entonces, no solo él la obtenía por el Ministerio Público, cuando eso ofrecía al inicio del proceso ante el, ante el órgano jurisdiccional. También puede ser ofrecida y aportada en el memorial que da inicio al proceso penal a través de la parte agraviada. Por lo tanto, el juez aquí lo que hace es diligenciarla, recibirla, que sea congruente con la petición para eh, darle la secuencia de la persecución penal o el acusador particular. Entonces, son quienes son responsables de, de aportar la prueba en un proceso penal es el Ministerio Público y el agraviado. ¿Sí? Muy bien. Ahora veamos apreciación y valoración de la prueba. Apreciación y valoración de la prueba. ¿A quién le corresponde la apreciación y valoración de la prueba? Pregunto. Al juez. Al juez. Al juez. Aquí esa operación mental, porque es una operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de los medios de prueba, estos medios de convicción, se trata de una actividad exclusivamente del titular, del órgano jurisdiccional. Aquí las partes son colaboradores, las partes presentan los medios de prueba. Inclusive los sujetos procesales, un peritaje o un dictamen de expertos, ellos son colaboradores, solo presentan la prueba, pero que tiene que apreciarla y tiene que valorar, es el juzgador. Aquí creo que no hay ningún inconveniente, es el juez. Veamos disponibilidad de los medios de prueba. Disponibilidad de los medios de prueba. ¿Quién tiene esa disponibilidad de los medios de prueba? Las partes. Aquí son las partes. ¿Quién tiene la disponibilidad de los medios de prueba? Son las partes quienes los van a presentar al órgano jurisdiccional competente. ¿Sí? Ahora, aquí hay algo que es importante. Recordemos que todos estos medios de prueba que se presenten por las partes dentro del proceso tienen que ser eficaces, pertinentes, idóneos, no tienen que ir en contra de la moral, ¿sí? Que no sean violentos, dolosos. Entonces,
Claro, lo que hacen los abogados es la demanda o la contestación de la demanda, ¿sí? Pero quien los aporta realmente son las partes procesales, quienes tienen esa disponibilidad de los medios de prueba. Y en algunas ocasiones, como un ejemplo sencillo, ¿qué pasa si un ex trabajador presenta al juez como medio de prueba un contrato laboral que tenía con la entidad donde él ganaba 5.000 quetzales y lo aporta como medio de prueba? Pero él hace un año se le había incrementado a 6.000 quetzales, pero aportó el de 5.000. Pregunto, usted como abogado del patrón, ¿aportaría el de 6.000 quetzales? Usted tiene la disponibilidad de ese medio de prueba. ¿Lo aportaría? ¿Qué dicen? ¿Lo aportan o no lo aportan? ¿Lo hacen o no lo hacen? No lo aporto. Yo tengo la disponibilidad del medio de prueba, pues no lo voy a aportar. ¿Por qué? Por eso va en contra mía. ¿Sí? Es perjudicial para mi cliente, así es. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque puede admitirse un medio de prueba. Y fue admitido el de 5.000. Y usted sabe de que existe uno con mayor valor, una remuneración mejor. Por consiguiente, no lo aportaría en virtud de que esto sería en contra o perjudicial para su cliente, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado. Tenemos que ver que todos estos medios de prueba estén precisamente legislados. ¿Cuáles son los que están legislados? Son los que están consignados en el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esos son los medios de prueba, ¿sí? Y le dice cuáles son esos medios de prueba. No presentemos algunos dolosos o algunos violentos. No, eso va a ser contrario a nuestros deseos. Muy bien. Veamos sistemas de valoración de la prueba. Aquí son tres sistemas. Uno, el sistema de la prueba legal o tasada. Dos, la sana crítica. Y tres, la libre convicción. Muy bien. Estos sistemas se manifiestan o son formas o medios para los cuales se puede arribar a una verdad de los hechos que han sido presentados por las partes, y quien tiene que verificarlos, aceptarlos, estudiarlos, analizarlos profundamente es el juez. ¿Y en qué consiste cada uno de estos sistemas? Veamos la prueba legal o tasada. ¿En qué consiste? Cuando tenemos un juicio, desde el punto de vista procesal, la ley nos dice o determina o señala cómo se deben de reunir esos medios de prueba, con el propósito de que el juzgador solo va a aplicar al caso concreto, únicamente. ¿Por qué se le llama prueba legal o tasada? Porque están consignados en la ley.
Las, los medios de pruebas están previstos en la ley. Y el proceso o el juicio que se está ventilando le dice cómo presentarlos. Y así es como lo tiene que hacer. Y el juez lo que va a hacer es aplicarlos a caso concreto, sin mayor esfuerzo. Porque están consignados en la ley. Y lo que están haciendo las partes procesales es tomarlos en consideración y presentárselos al juez. Y a este se le llama sistema de valorización de la prueba, y específicamente de la prueba legal o tasada, porque son aquellos que están previstos en la ley, están fijados por la ley. ¿Y cuáles son las condiciones en que tienen que presentarse? Y el juez lo único que tiene que hacer es, muy bien, usted me los presenta, una parte, la contraparte los presenta también, y yo voy a hacer ese análisis al caso concreto de los medios de prueba que ustedes me están presentando. Y esa es la prueba legal o tasada. ¿Cuál es el otro sistema que existe? Que es el segundo, la sana crítica. Podríamos decir que este está en la categoría intermedia en lo que es la prueba legal o tasada y la libre convicción, porque son tres sistemas. Cuando hablamos de la sana crítica, es esta categoría intermedia que existe. Específicamente es el correcto entender humano que lleva a cabo el juez. Aquí el juez lo que hace es una regla lógica y toma en consideración su experiencia. La lógica, la regla lógica, recuérdense que vamos lógica jurídica, ¿sí? La lógica y la experiencia del juez contribuyen a analizar la prueba, tomando en cuenta la razón, el conocimiento experimental del juez, que es una unión específicamente en lo que es la lógica y la experiencia. Obviamente no puede olvidar o puede dejar por un lado todo lo que son los procedimientos legales. Pero este sistema le sirve al juez para razonar detenidamente su voluntad. Aquí hay un razonamiento del juez, un razonamiento mental. Por eso se le llama sana crítica, ¿sí? Que es la conformación de la experiencia y de la lógica que él tiene para deducir ciertas situaciones cuando los medios de prueba los está analizando. ¿Y cuál es el tercero? El tercer sistema, libre convicción. Aquí lo que hace el juez es adquirir el conocimiento de la verdad con la prueba que se encuentra en el proceso. Si hay una afuera, si hay una prueba que está incorporada dentro del proceso, que nunca fue aportada, no la va a tomar en consideración. El juez lo único que tiene es esa potestad de declarar como medios probatorios los hechos con los medios de convicción, y así va a llevar a cabo una sentencia conforme a derecho. Entonces, si vemos el primer sistema cuando hablamos de la prueba legal o tasada, específicamente es aquel que está regulado en la ley, las partes lo toman en consideración, los medios de prueba, y los aportan al juez. Y el juez lo que va a hacer es aplicarlos al caso que ha sido sometido a consideración para emitir la sentencia. Ahora, cuando hablamos de la sana crítica, aquí hay un vínculo específico con la experiencia que ha tenido el juez y la lógica, ¿sí? El razonamiento que tiene. Y cuando hablamos de la libre convicción,
Se trata específicamente que permite al juez adquirir el conocimiento de la verdad a través de la prueba que ha sido aportada dentro del proceso. Si una prueba no está incorporada al proceso, no se va a tomar en consideración, no se tiene como aportada. ¿Sí? Entonces esta facultad que tiene el juez es de declarar como probados algunos hechos, porque así es su convicción. Pero tiene que aportarse, tiene que apoyarse en todos los medios de prueba. Esto es fundamental. Siempre lo he dicho y lo voy a seguir sosteniendo, que lo fundamental, lo relevante al momento de presentar una demanda o de oponerse a la misma son los medios de prueba. Pero, oiga, los medios de prueba tienen que ser congruentes con los argumentos que se hacen constar en los hechos, más con la petición que usted está haciendo dentro de su demanda o la contestación de la demanda. Los medios de prueba, la ley lo regula. Le dice cuáles son los medios de prueba que puede presentar. Muy bien. Terminamos el punto de los medios de prueba. El día miércoles de la próxima semana nos toca presencial. Entraríamos a la sentencia. Nos tocaría sentencia, teoría de la impugnación, cosa juzgada, que hemos avanzado un montón, y costas y gastos procesales también ya conocemos. Entonces, nos toca sentencia y medios de impugnación. Por favor, alguna pregunta, y disculpen lo tarde que inicié la clase, pero no sé qué es lo que pasó. No tengo ni la menor idea. Se quedó, ya no está habilitada la plataforma donde estaba impartiendo las clases. Entiendo que la semana pasada, el mes pasado fue, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Licenciado, ¿podría volver a explicar la prueba? La prueba producida en otro juicio. Sí, muy bien. Los medios de prueba que puede aportarse usted o puede aportar dentro de un juicio penal le pueden servir para un juicio civil. Ejemplo, habíamos dicho que si una persona robó algún objeto, aquí ha cometido un delito y hay una sentencia desde el punto de vista penal, del orden penal. Se le tipificó como un delito. Al tener esa condena, se entendería que esta persona tiene el objeto y usted pide la restitución, y esa certificación, esa sentencia le va a servir como medio de prueba para llevar al orden civil su demanda y determinarle al juez de que hay una sentencia donde él se robó y ya fue condenado a través del orden penal y se ha robado un bien y que usted quiere la restitución, que sea devuelto. Y esto es una prueba que ha servido en un proceso y le va a servir para el otro proceso. Usted no nos ha compartido el archivo sobre este tema, la prueba. No, aún no la he compartido. No, eso todavía no. Este tema no. Este tema va a ser objeto de evaluación para el final. ¿Sí? Solo habíamos compartido hasta dónde nos quedamos. Imperativos jurídicos, que fue objeto de evaluación, y que por cierto aquí tengo los exámenes. Los estoy calificando. Voy a poner este que es J. Este es de la J. Rosario Alicia Dardón, San José. Entonces ya llevo calificado más de la mitad. Y el día miércoles los van a tener ya. Stephanie me pregunta sobre la libre convicción, ¿en qué consiste? Bueno, aquí es donde el juez adquiere el conocimiento de la verdad a través de los medios de prueba.
Estos medios de prueba están aportados dentro del proceso, entonces tenemos que convencer al juez, decirle que lo que hemos presentado es la verdad. Y él, a través de la libre convicción, lo estamos convenciendo, ¿sí? A través de los medios de prueba que estamos aportando. Usted tiene que aportarlos dentro de su demanda o contestación de demanda. Porque si no los aporta, no van a ser objeto de evaluación. No van a convencer al juez porque no están aportados, no fueron admitidos, no fueron aprobados. No tienen que ver nada dentro del proceso. Desde un inicio, recordemos que nosotros tenemos que aportarlos, ¿sí? Los medios de prueba. Y todo ese diligenciamiento tiene que estar presente en los medios de prueba. Y cuando en la petición nosotros hacemos es que se admitan esos pruebas de prueba, esos medios de prueba. Y el juez lo que va a hacer al momento del trámite de la demanda es que se tienen por aceptados los medios de prueba. Entonces, ya los tenemos, ¿sí? Pero que tenemos que convencer es al juez. A él le tenemos que decir que lo que estamos argumentando es verdad, ¿sí? Los hechos con los medios de prueba. Por favor, ¿alguna otra pregunta? A la orden. No sé todavía si van a entrar en el examen final. Se entendería que si tuvieron malas calificaciones en el primer parcial y en el segundo es porque necesitan reforzarlo. Eso lo veremos más adelante. Que termine de calificar y vemos esa parte con mucho gusto. Si los temas de primero y segundo parcial van a ser objeto de evaluación final. Muy bien, entonces damos por concluido el tema del día de hoy y estamos presentes el día miércoles de la próxima semana, si Dios nos lo permite. Feliz descanso, bendiciones, buena tarde, hasta pronto. ¿Sí me escucharon? ¿Sí me dieron? Feliz tarde. Ah, bueno, muy bien. Gracias. Feliz tarde.